En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina las tinieblas de mi corazón, de nuestros corazones. Danos fe, recta esperanza cierta y un amor completo en nuestro corazón para que podamos conocer lo que tú quieres, amarlo y cumplirlo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues vamos a esta semana. Vamos a entrar dentro de la purificación del corazón en esta dimensión que se llama el arrepentimiento. Mirad, la purificación del corazón es un proceso, es decir, que va poco a poco, eso es importante, y en segundo lugar es un proceso de sanación y liberación, también de iluminación. Pero en primer lugar es esto, ¿no? Es algo que va liberándonos de lo que nos sobra o sanándonos de lo que en nosotros está enfermo. Y enfermo significa que no debería estar. Un cuerpo sano es un cuerpo de acuerdo a como Dios lo soñó y lo pensó y lo hizo. Y Dios quiere para nosotros un corazón sano. Estamos hechos para eso y por eso no debemos conformarnos con menos. Otra cosa es que suframos enfermedades como las sufrimos en el cuerpo, pues también en nuestros corazones, y que intentemos sufrirlas con paciencia. Pero ninguno de nosotros nos diagnostican un cáncer y decimos, bueno, pues es que soy así, es que mi vida es así, Dios me hizo así. No hacemos eso, lo que hacemos es ir al médico. Y, por supuesto, con confianza en el Señor, que es mi Padre, y que me cuida y que sabe lo que es mejor para mí, que me va a acompañar en este camino. Me toque lo que me toque vivir, pero sin resignarme. Muchas veces lo que hacemos con el cuerpo con normalidad, con nuestro espíritu, con nuestro corazón, no lo hacemos. Nos acostumbramos a lo insano. No es lo que el Señor quiere, y vamos hoy a dar un paso muy importante. Bueno, seguimos escuchando al abad Macario. Él vivió en su propia vida un proceso fuerte de sanación y liberación, y precisamente por eso luego pudo ayudar a otras personas. Le traían muchas personas, por ejemplo, que tenían enfermedades espirituales, opresiones diabólicas, todo tipo de cosas. Y él les sanaba y les ayudaba en el combate porque él mismo pues lo había experimentado. Este es el valor que tiene. Vamos a escuchar este pasaje de la vida del abad Macario. Dice que el monasterio estaba en guerra, dos facciones de monjes se enfrentaban entre sí y había incluso odio dentro del monasterio. El abad Macario les reunió a todos y les dijo: cuando el príncipe del mal y sus ángeles anidan en vuestro interior, vuestro corazón se convierte en un sepulcro. Si esos pensamientos se convierten en señores dentro de vosotros, ¿acaso no estáis muertos para Dios? Pero el Señor ha venido a liberarnos. El que experimenta esta liberación puede avanzar en la vida con paz, con alegría, como llevado en volandas. Sí, queridos míos, porque dice el apóstol: quiero que los hombres oren en todo lugar alzando sus manos limpias de ira. Por eso, hijos míos, el pecado tiene poder de penetrar en los corazones. Y de ahí que los pensamientos que nos turban no vienen de fuera, sino de dentro. Por eso, cuando te acerques a la oración, examina tu corazón y tu espíritu y toma la resolución de levantar hasta Dios una oración pura, y vela ante todo para que se alce así,
sin obstáculos, puramente. Es fuerte esta enseñanza, ¿eh? Estamos muertos si dejamos que esa, vamos a decir, muerte venza o anide, ponga nido en nosotros. Y además, ¿con qué fuerza dice? Así cuando vamos y nos volvemos hacia Dios, nos damos cuenta que hay algo que nos hace de interferencia. No podemos levantar nuestras manos hacia Dios cuando nuestras manos siguen agarrando, bueno, pues el rencor, la ira, vamos a hablar de esto, la tristeza, vamos a hablar de esto. Vaya por delante que no se está, o no vamos a hablar simplemente de, pues venga, perdona a los demás, o sé mejor. No es esta la perspectiva. Eso es una perspectiva que podríamos llamar moralista, en el sentido, bueno, no peyorativo de la palabra, simplemente que pone su foco en lo que yo debería hacer o no debería hacer. Sin embargo, aquí el foco está en lo que Dios es capaz de hacer en mi vida y quiere hacer, y de hecho ya está haciendo. Por eso estamos haciendo este curso, no me cabe ninguna duda. Mirad, entonces la purificación del corazón tiene como objetivo esta oración pura, que podamos comunicarnos con Dios sin obstáculo, de forma directa, sin interferencia. Alguno de vosotros, como os dije al principio, este era como su deseo, ¿no? Quiero poder escuchar a Dios. ¿Qué me falta? Bien, este paso es importante para poder tener una relación con el Señor familiar, sencilla, sin obstáculo. No basta con tener una buena intención o con buscar una técnica así de o unas claves, ¿no? Y yo las aplico. No. Hace falta lo que los santos padres siempre han llamado la humildad. La humildad es una gracia, en primer lugar, y la humildad es ponernos delante de Dios con el corazón totalmente sincero. Por eso, el Espíritu Santo lo primero que hace cuando viene a nuestras vidas es, dice el apóstol Juan, traernos convicción de nuestro pecado. O Jesús, cuando empezó a predicar, empezó así: convertíos, porque está cerca el reino de Dios, está cerca Dios de nosotros. En la mentalidad judía y en la nuestra, tantas veces, cuando hay cosas que están mal en nosotros queremos huir de ellas, y cuando esas cosas están mal en otros, huimos o tendemos a huir de esos otros, ¿no? Y pensamos luego que Dios es así, pero Dios no es así, y nos lo ha revelado en Jesucristo de forma directa. Él se acerca, el reino de Dios está cerca, por eso convertíos, por eso podemos convertirnos, porque Él, en vez de alejarse, se acerca más, precisamente cuando yo soy débil. También Pedro, en su primera predicación, cuando le dicen ¿qué tenemos que hacer, no?, para recibir el Espíritu Santo? Arrepentíos de vuestros pecados. Bien, ¿qué es este arrepentimiento? Este arrepentimiento, atención, no es esto que solemos llamar normalmente, pues que yo me arrepiento, no sé, me arrepiento de haber empezado esta carrera, ¿no? Porque me doy cuenta de algo y digo, pues voy a hacer lo contrario, ¿no? Me arrepiento de un error, o me arrepiento de... No es esto, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué es el arrepentimiento del que estamos hablando? Esa culpabilidad insana, ese lamento, ¿no? ¿Y cómo hice esto? ¿Y cómo no lo hice? Y soy lo peor. Nada, todo lo contrario, de hecho.
Todo lo contrario, todo lo contrario. Este proceso de purificación del corazón nos libera de todas esas tendencias que en el fondo nos tienen a nosotros mismos como criterio y como medida, ¿no? No, mira, se parece mucho más a la obra que hace un buen restaurador. Esto lo dice un santo padre, San Basilio Magno, que le llama al Espíritu Santo el restaurador. En la parroquia de San Carlos Borromeo, todavía no estaba ni hecha, nos regalaron un pequeño retablo del siglo XVIII, si no recuerdo mal, que estaba, bueno, pues por partes y nada, estaba pues muy sucio y sobre todo muy desgastado y mil cosas. Pero parece ser que se podía restaurar. Entonces lo llevamos a una restauradora y entonces yo le dije, la capilla, que es la capilla del Santísimo, la capilla pequeña, los que sois de allí de Villanueva, pues es de estas características, va a tener este color, esta madera. Y yo le hablé de cómo podríamos pintar ese retablo para que, bueno, hiciese juego. Entonces ella me dijo, no, esto no va así. Esta es una pieza muy valiosa. Yo no voy a pintar nada encima. Yo voy a limpiar el retablo, sacar lo que hay debajo. Entonces yo, claro, dices, bueno, pues es una restauradora, yo no soy nadie, pero pensaba, va a quedar un color tan apagado, pues como lo que hemos visto a veces de retablos así como antiguos, de iglesias viejas, ¿no? Un poco triste. Bueno, madre mía, qué diferencia, qué color, es un color tan vivo. Claro, ¿por qué? Eso lo hacemos una y otra vez, ¿no? Pensamos que tenemos que, meter virtudes y añadir cosas que tengo que hacer, a ver si ahora hago esto y esto otro, y vamos como queriendo poner encima, cuando en realidad lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es ir quitando, sacando la imagen del Hijo amado, que es Jesucristo, que está impresa en nosotros y hemos sido hechos de eso. Si os acordáis, hablaba Macario de esto la semana pasada. Es la imagen que está dentro de nosotros, Cristo mismo. Y por lo tanto, el arrepentimiento podría traducirse, este arrepentimiento del que estamos hablando, como una decisión por dejarme restaurar y poder ser liberado de todas esas cosas que se me han pegado y que ocultan quién soy realmente. Por eso, este arrepentimiento que trae el Espíritu Santo libera y sana. Quizás podamos hablar de esto más adelante, con más detalle. Como el otro día, voy a unir dos enseñanzas en una, aunque sea un poquito más largo. Bien. Entendemos esto, ¿no? Se me han ido pegando cosas. Pero también hay otra, vamos a decir, dimensión que quizás no tenemos en cuenta. Y es que dice la palabra de Dios que debemos arrepentirnos de haber tomado parte en las obras de las tinieblas. Bueno, claro, si esos son pecados concretos o, pues mira, vivía una vida terrible, ¿no? Una vida, no sé, de pecado, pues las obras de las tinieblas, lo entendemos y además San Pablo las enumera, ¿no? Fornicación, olvido de Dios, yo qué sé, bueno, un montón, ¿no? Hay varias listas, ¿no? Jesús también habla de esto, ¿no? Pues odios, bien. Pero las obras de las tinieblas no es principalmente o primariamente o solo esos actos, sino son lo que está detrás de esos actos, lo que termina produciendo esos actos. Y es mucho más sutil. A veces, gracias a Dios, estamos libres de determinados actos que podríamos llamar clásicamente pecados graves o mortales,
Pero las obras de las tinieblas son las tinieblas que están en nosotros. Y a veces no somos conscientes del espíritu que nos habita. Actuamos de acuerdo a ese espíritu que nos habita porque nos hemos acostumbrado a él y porque nos parece que es lo normal. Es una mentalidad, una mentalidad que quizás hemos recibido, a veces depende incluso del país donde hemos nacido, o la familia que nos ha educado, la cultura en que hemos crecido. Por ejemplo, si hemos crecido en una cultura, ya sea familiar, ya sea nacional o de un contexto religioso, donde se nos dice, mira, si sin que te den caña, tú no vas a poder mejorar. Por ejemplo, para aprobar de pequeños tiene que haber la amenaza de un castigo, porque es que si no, a mí si no me dan caña, y luego uno crece, ¿no? Dice, no, a mí es que si no me dan caña, no mejoro, ¿no? Me dejo ahí. Pero, sin embargo, otro ha sido educado en una mentalidad más afirmadora, donde a lo mejor te han explicado el sentido que tiene el estudio, o simplemente te han alentado, y el estudio, o crecer, mejorar, te resulta hasta divertido. ¿Y por qué? ¿Por qué esta diferencia? Porque hay una mentalidad en nosotros y nos parece que es lo normal. Eso, ¿verdad? Los que estéis casados lo sabéis muy bien, porque lo que le parece a uno normal y has educado en eso, pues al otro a veces no, e incluso lo contrario. Bueno, lo que quiero decir es que nosotros tenemos que poner una interrogación acerca de eso que nos parece que es tan normal. Y la purificación del corazón va a ser una purificación de mi mentalidad. De hecho, la palabra conversión literalmente es cambio de mentalidad. Esto es muy importante, ¿no? Dirá el apóstol, adquirid la mente de Cristo, la mentalidad. Es un cambio de mentalidad en primer lugar, está aquí en la mente en primer lugar, ¿no? Luego baja al corazón. Os voy a poner un par de ejemplos muy concretos que me han pasado a mí, muy sencillos, pero para que veáis. Ayer mismo estaba en un viaje y con un matrimonio creyente. Íbamos hablando de tantas cosas bonitas que hace Dios en nuestras vidas, tal, cuando de repente, pues por lo que fuese, empezamos a hablar de la sequía que había en alguna zona de España y yo me puse ahí a pontificar acerca de lo mal que está organizado, bueno, además como si yo supiese algo, pero... y entonces después de soltar este sermoncillo, se crea así como un cierto momento de silencio. Y después dice el hombre que conducía, ¿no? Bueno, vamos a poner un poquito de música, ¿qué os parece? Qué humillación, ¿eh? Esto, el monje, ¿no? El monje que da charlas sobre la paz del corazón y que las palabras sean pacíficas, pues para que veáis, ¿no? Pero en ese ratito así de música que hubo, pues fue un regalo, porque yo me di cuenta, ¿no? De esto, ¿no? Se había creado un ambiente precioso. Ellos vivían naturalmente en ese ambiente de hablar de las cosas que Dios hace buenas, y cuando ha venido algo disruptivo, han parado, no han seguido, no le han dado bola. Y a mí hacer ese momento de parar y darme cuenta y de ver también que el Señor se reía un poco de mí, pues me hizo mucho bien. Os pongo otro ejemplo, ¿no? A veces decimos, ¿no? Es que yo soy un desastre, ¿no? Yo, por ejemplo, lo digo, bueno, pues porque efectivamente tengo ese defecto, ¿no? Con respecto pues, a cosas muy pequeñas, incluso de organización. Pero el decir yo soy un desastre, o por ejemplo, una persona que dice, o piensa, lo que yo voy a decir en realidad no interesa. Eso genera un ambiente dentro y también fuera, alrededor. Y es muy importante porque esto también
va a determinar la manera en que nos comunicamos. Y además nos tenemos que preguntar, ¿eso lo hace Dios? Esa manera de hablar es como te habla Dios. Dios te dice eso, eres un desastre, no tienes nada que decir de interesante. Eso te lo dice el Señor. Y si Él no te habla así, ¿de dónde viene esto? Pues si Él no te habla así, vienen de tus tinieblas. Por eso es imprescindible renunciar, romper y mandar a la cruz, a los pies de la cruz, estas creencias que tenemos todos, esto que tenemos como normal, ¿no? Es que, bueno, pues, sí, que es un desastre. Hay que empezar a combatirlo con a mí me ayuda una oración muy sencilla, ¿no? Cuando me doy cuenta que hay por ejemplo, ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de crítica, por ejemplo, o un espíritu de indignidad, ¿no? O lo que sea, decir, te veo, espíritu de indignidad, por ejemplo, ¿no? Y renuncio a ti, vete a los pies de la cruz. Señor, me arrepiento de lo que yo haya tomado parte con ese espíritu, porque hasta que nos damos cuenta, ya hemos estado a lo mejor un ratito como dejando, como tomando parte, ¿no? Con este espíritu, ¿no? Lamentándonos o masticando ahí algo de me arrepiento. Y declaro que solo tú eres mi juez y mi criterio, y que yo solo quiero regirme por lo que tú dices de mí. Lo que tú dices es quién soy. Y declaro que yo soy, pues por ejemplo, pues yo soy muy amado y muy valioso, aun con mis defectos. Y además declaro que tengo algo y mucho que aportar, que cuando yo hablo, tú me escuchas, que te resulto interesante, y te doy gracias por ello, ¿no? Esto una y otra vez, porque esta purificación tiene que ser continua. Esto es muy importante, ¿no? El Espíritu Santo trae de forma continuada la palabra del Padre sobre mi vida una y otra vez. Y en perseverar en estos ejercicios está la clave, ¿no? Uno de esos ejercicios, vamos a decir muy concreto, es el que se suele llamar el examen, que lo ha nombrado, lo ha dicho Macario, ¿no? Examina tu corazón, ¿no? Lo decía San Pablo también, ¿no? Examinar no es el examen de conciencia de haber que he hecho mal durante este día, pido perdón y mañana lo intento hacer mejor. Oye, muy bien, correcto, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de ponernos de cara a Dios con el corazón totalmente sincero, como os decía al principio, y dejar, como dice el Salmo, Señor, sondea mi corazón, examíname, y al mismo tiempo yo también miro y veo qué espíritu me habita, qué ambiente, en qué me estoy moviendo. Y esto no para lamentarme, mucho menos para machacarme, al revés, para ponerlo delante del Señor con toda sinceridad. Y decir, Señor, pues esto, mira, yo tengo ahora, pues tengo esta incomodidad, o esta rabia, o esta tristeza, te la entrego. Y si veo que he hecho parte con alguno de estos pensamientos o de estas creencias que están dentro de mí, pues me arrepiento. Y te pido, Espíritu Santo, ven en ayuda de mi debilidad. Ven, ilumina las tinieblas de mi corazón, y llena, tú que eres luz, ¿no? El Padre es luz y todo bondad. Pues hacedme partícipe de esta bondad, ¿no? Y de esta luz. Bien, pues este es el ejercicio que os propongo. A veces se hace a mediodía. Si tenéis oportunidad, hacer un pequeño corte en el día. Hay gente que lo hace, por ejemplo, inmediatamente después de comer. Si tienes la oportunidad, pues de hacer un pequeño break o quizás dar un paseo.
Vamos, yo conozco de todo, conozco hasta gente que se va al baño y allí lo puede hacer porque a lo mejor está en la empresa o porque la gente, ¿dónde vas? Tal, no, bueno, voy al baño y sí, ya luego nos vemos, tal. O en su casa, a veces no le dejan los niños y tiene que hacerlo así. Bueno, cualquier lugar, es un lugar estupendo. Pero hacer un break al mediodía para, ¿verdad? Dejar, a ver, ¿qué me habita? Además se puede hacer el ejercicio que os dije el otro día, ¿no? Miro mis emociones, ¿no? Como si el Señor me pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Cuéntame. Bueno, tal... no, pero dime, a ver, ¿cómo, en primer lugar, tus emociones? Pues mira, estoy como que no estoy a gusto. ¿Y de dónde viene? ¿Qué sentimiento más profundo? Ay, pues mira, a lo mejor es que... uno va tirando como del hilo hasta el fondo, ¿no? Mira, pues... Uy, me está como habitando un espíritu de desesperanza o de acusación. ¿Y entonces qué vas a hacer? No, tómalo. No, me arrepiento y no tomo, me arrepiento de haber tomado parte de esto, lo que haya tomado parte, no lo sé, quizás inconscientemente, y Señor, esto lo pongo delante de ti, afirmo lo contrario, ¿no? Lléname de ti. Fijaos qué sencillo, ¿verdad? Si no, por la noche también se puede hacer. Dejar pasar el día con el Señor, delante del Señor, y dejar que Él vaya purificando nuestro corazón, limpiando nuestras manos, desatándolas para poder tener una oración pura, totalmente sincera con Él. Amén.